En este tema saludo en esta mañana al doctor Antonio Morales Díaz de la Vega, quien es coordinador del Laboratorio Morfofuncional de Medicina del Deporte del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ti. Doctor, pues primero que nada ya vimos un poquito de información en la nota previa, pero ¿qué se necesita para llegar a ser un deportista de alto rendimiento? Bueno, toda una preparación, por supuesto. Desde pequeños tienen que estar preparados y la medicina del deporte, que es lo que realmente hace la medicina del deporte, es detectar a esos niños que tienen ciertas aptitudes, detectarlos y optimizar exactamente las aptitudes que ellos tienen, ¿no? Y muchas veces para esto que dice optimizar, para incluso ser más eficiente y eficientar el rendimiento de los deportistas, se recurre pues a estas prácticas del dopaje, doctor. ¿Por qué sigue ocurriendo esto? Bueno, el hombre se ha dopado toda la vida, ¿no? Desde nuestros ancestros, cuando tenían que perseguir a la presa, querían comer carnes de venado para ser más ágiles. Ellos pensaban que iban a correr mejor para alcanzar a su presa y cosas así. Más tarde, yéndonos, corriendo el tiempo mucho, llegamos con los griegos, que también se dopaban, tomaban también carne de venado o carne de algún animal, lo querían para optimizar sus aptitudes y por poder correr más rápido o lanzar la jabalina más fuerte, o no, todas las pruebas que ellos realizaban, o luchar mejor si querían comer, exagero diciendo que querían comer carne de león, pero algo así tenían que hacer para sentirse mucho mejor ellos. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer los atletas o lo que están haciendo mal, por ejemplo, en la delegación rusa, que fue prácticamente vetada la mayoría de sus atletas por estar dopados? ¿Qué es lo que deberían de hacer o no hacer para incursionar en los Juegos Olímpicos, doctor? Bueno, primero hay sustancias que están prohibidas y sustancias que no están prohibidas. Ellos podrían tomar aminoácidos o cosas así, o los atletas pueden tomar sustancias que no están prohibidas. Pero si ya tú prohibiste una sustancia y ellos la siguen consumiendo, bueno, pues entonces se llama dopaje. ¿Qué es lo que definitivamente, en cuanto a la alimentación, qué podrían hacer para sustituir este tipo de alimentos y qué es lo que definitivamente no podrían hacer? Bueno, tú sabes que ha habido veces que toman a alguna persona y le dicen que estás dopada y ellos se protegen y dicen, no, yo comí carne de vaca y eso venía contaminado, ¿no? Y siendo que muchas veces sí se sabe cuando haces el examen de doping, sabes el contenido y el grado del contenido que tienen. Entonces tú dices, eso no se lo comió en un bistec, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Hay sustancias que además son engañosas, por decirte, nosotros en el Comité Olímpico les decíamos, ¿sabes qué? No tomes, cuando ya te vas, si te enfermas de gripe, no le hagas caso a tu abuelita y te tomes el medicamento de la gripe, porque da doping positivo. Y seguido nos ha pasado que llegamos y dicen, oye, Docs, me tomé esto, ¿no habrá problema? ¿Por qué te lo tomaste, no? Entonces, se te dijo con 1000 pláticas que no lo hicieras y todo lo que tomes le digas a tu médico de cabecera, porque tienen un médico que va con ellos y dices, oye, ¿puedo tomar esto? Y entonces muchas veces sucede estas cosas de accidentes, pero aunque se sabe el grado que tiene de medicamento que está prohibido en su sangre. Doctor, en estas jornadas olímpicas, bueno, Brasil entregó el triple de condones a los deportistas que estuvieron en la villa, que están en la villa olímpica. ¿Es recomendable tener relaciones sexuales? Bueno, porque de alguna forma también se está alentando a la protección de tener relaciones sexuales. ¿No es recomendable? Bueno, yo no me enteré de eso, pero sí es recomendable, no tiene ningún impedimento que tengan relaciones sexuales. El impedimento será que salgan a conseguir a alguien o a conocer a alguien y te distraigas de tu prueba, lo que vas a realizar al día siguiente, ¿no? Pero el tener relaciones no implica que mine tu coordinación o para lo que te has preparado, pues, ¿no? Y además seguramente están bajo una presión muy grande todos los deportistas olímpicos que están en estos momentos en Río 2016. Doctor, ¿esto debería de estar acompañado aparte de un psicólogo, por ejemplo, un psicólogo deportista? Sí, tiene que tener un psicólogo. Normalmente siempre hay psicólogo del deporte, nutriólogo, un fisiatra y un médico, ¿no? Entonces se hace todo un equipo para que
los muchachos no tengan ninguna necesidad y que se dediquen a su deporte nada más. Por ejemplo, en el caso del gimnasta Samir Ait, el francés, que se lastimó la pierna, ¿qué habrá pasado, doctor? Bueno, eso se va a saber hasta que sea operado. Vamos a darnos cuenta si tenía ahí un pequeño, algo tenía, no quiero decir tumor, porque nos metemos en camisa de 11 varas, pero podía tener algo en su hueso, ¿no? Porque ellos están preparados. Ese salto lo ha realizado, ¿cuántas veces quieres que te diga? 1000, me quedó corto, ¿no? Seguramente, para estar ahí lo debe de haber Por hecho supuesto, muchísimas ¿no? veces. Entonces, imagínate, ¿y cuántas veces al día lo ha hecho? Para que le suceda algo como eso, tiene que haber alguna alteración en su hueso, por supuesto. Muchísima presión. Doctor, ¿alguna última recomendación para todas las personas que nos están viendo y que algún día sueñan en estar en los Juegos Olímpicos? Perdón, no te entendí. Las personas que quieren estar algún día en los Juegos Olímpicos, ¿alguna recomendación? Bueno, pues dedicarse a lo que te gusta, ¿no? Primero que te guste lo que haces. Si es fútbol, dedícate fuerte al fútbol. Si es atletismo, dedícale todo el tiempo necesario y vas a llegar a esos lugares, ¿no? Claro que sí. Doctor Antonio Morales, muchísimas gracias por estar con nosotros en Para 21 servirte. Noticias. Muchas gracias a ti. Excelente día.